Shavua Tov, Gute Woch. Voy a empezar desde el comienzo de las historias del Baal Shem Tov, ya que las primeras historias no las subí al YouTube. Y bueno, preliminarmente se menciona el impresor del libro, el Rabbi Israel Yaffe, que las primeras 13 historias él puso en orden según le instruyó el Alter Rebbe, en el orden del Seder HaIshtalshelut, el orden de la cadena, o el desencadenar de la revelación divina, un concepto cabalístico explicado también en Hasidut. Y aunque las historias no sean necesariamente en orden cronológico, mayormente lo son, pero algunas se saltean un poco, estas siguen este orden que el Alter Rebbe le presentó. Sin nada más que decir, voy a pasar por la historia y la explicación después de la historia. La historia se llama Rabbi Eliezer Aviv HaBaal Shem Tov. Rabbi Eliezer, el padre del Baal Shem Tov. Rav Moreinu Eliezer Aviv HaBaal Shem Tov. El Rav Eliezer, nuestro maestro, el padre del Baal Shem Tov, vivía en el país de Valaquia. Valaquia es el día de hoy parte de Rumanía, aunque este territorio está dentro de lo que hoy es Ucrania, cerca de la frontera. Y hay un énfasis de por qué se menciona acá la frontera. Ya mencioné que las fronteras han cambiado, pero la explicación la voy a dar después de la historia. Él y su mujer eran ancianos, eran gente bastante mayor. Y una vez llegaron un grupo de bandidos a esta ciudad. En esa época, esta región de frontera, no muy bien protegida, quedaba a merced de ataques de los tártaros y de los cosacos. Entraron y al padre del Baal Shem Tov se lo llevaron cautivo. La mujer, o sea, la madre del Baal Shem Tov, logró escapar a otra ciudad y siendo muy pobre, sin tener cómo ganarse la vida, se volvió en una partera, una mujer que ayuda cuando las mujeres están dando a luz, y de eso se ganaba la vida. Los captores del Rabbi Eliezer se lo llevaron a una tierra lejana donde no había judíos y lo vendieron ahí, en ese país, en servidumbre. O sea, lo vendieron como sirviente, como esclavo. El Rabbi Eliezer sirvió fielmente al amo a quien se le había dado, quien se lo había vendido, y lo agradó, halló gracia en sus ojos y fue puesto en la posición de ser supervisor de la casa. Le pidió a su amo que le permitiera observar Shabbat y descansar ese día. Y el amo le concedió el pedido y se quedó ahí por mucho tiempo y planeaba en escaparse. Ya tenía una posición importante, podía hacer algo para poder irse de ahí, pero se le reveló en un sueño, una voz en un sueño que le decía: no te apresures, aún debes permanecer en este país. Tienes un propósito para quedarte todavía por acá. Y eso sucedió. Un día su amo lo llevó en un viaje de negocios o por ciertos intereses al primer ministro consejero del rey. Mishnah Lamelech, literalmente el segundo del rey, el ministro más importante del rey. Y le entregó a Moreinu, a Rabbi Eliezer, como un obsequio. Te doy mi fiel sirviente, a mí me has sido fiel, a ti te va a servir más. Se lo dio como un obsequio, como un regalo. Y el ministro del rey estuvo muy asombrado por este hombre, también halló gracia en sus ojos, y le dio una habitación especial en la que podía permanecer, en la que no tenía que realizar ningún tipo de trabajo, solo que cuando el ministro llegaba a su casa, él salía con una batea a lavarle los pies, como era costumbre de hacer en honor a los consejeros, altos consejeros o ministros del rey. Así pues, el tiempo que él disponía en esta habitación podía pasar estudiando Torah y haciendo tefilá y dedicándose a las cosas sagradas. Y aquí el fin de la primera historia. La segunda historia es como una continuidad y en algunas ediciones del Shebhe Baal Shem Tov lo ponen como parte de la misma, pero ya que estamos siguiendo la versión original, la versión del manuscrito y la publicada en Kapust, termina acá. Mencioné, hice énfasis, que el padre del Baal Shem Tov venía de cerca de la frontera, y hay una nota especial. El Frierdiker Rebbe,
Rabbi Yosef Yitzhak, en nombre de su padre, en una sijá, Tavresh Tzadik Vav, dijo que en nombre de su padre, el Rebbe Rashab, que él había escuchado del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe dijo que el Baal Shem Tov solía firmar con el nombre de Baal Shem Tov y Rabbi Israel Me Okup, y que no se refiere a un pueblo llamado Okup. Existe tal pueblo y hay gente en ese pueblo que tiene la tradición de que el Baal Shem Tov es de ahí. Sin embargo, el Alter Rebbe decía que el Baal Shem Tov no era del pueblo de Okup, que el Baal Shem Tov había nacido y crecido en el pueblo de Tlust. Lo que sucede es que, siendo que este pueblo quedaba en la zona de la frontera, y en el siglo XVII las fronteras cambiaron y eso pasó de Valaquia a Polonia, y más tarde, muchos años después del Baal Shem Tov, sería conquistado por los rusos y pasaría a Ucrania. Sucede que el pueblo, como estaba en zona de frontera y bueno, podía ser víctima de ataques como los mencionados acá, de grupos de bandidos, de los tártaros, de los cosacos, había una muralla protectora con un cerco, como una zanja al frente, llamada en la lengua local Okap o Okupi o Okapi. Esta palabra se encuentra en el vocabulario antiguo en ruso y en polaco, y se refiere a ese tipo de cerca protectora. No era una ciudad amurallada propiamente, había un muro pequeño protector que más tarde caería en ruinas, y la gente pobre construía su casa contra de eso, siendo la zona más barata, supongo, o gratuita donde poder construir. Y dado que los padres del Baal Shem Tov eran de escasos recursos, habían construido la casa ahí. Entonces de ahí el Baal Shem Tov decía que era de Okup, era del muro alrededor del pueblo. Esa era la frontera, la idea de la frontera. Y a eso se alude diciendo que el padre del Baal Shem Tov venía cerca de la frontera. Ok, la continuidad, la historia número 2, que en algunas ediciones la ponen como parte de esta, la voy a contar, ya que así está en la edición de la primera edición del libro, y en el manuscrito original la voy a contar la semana que viene como historia número 2. Shavuot Tov, a gute Woche.